En el año 2018 publicamos este libro titulado La sociedad de claustro, los mitos de los hombres civilizados. Lo escribimos antes de la pandemia y pareciera como que nos anticipábamos o nos dábamos cuenta o era una premonición de lo que iba a suceder en el año 2019. En el año 2020 salió otra edición de la cual nosotros vamos a proceder a leer en varios videos y vamos de esta manera a compartir el contenido de este libro. Este es el prólogo a la segunda edición en el año 2020. El síndrome de París hace referencia a una persona que reacciona con asombro ante una expectativa que la creía verdadera o que se despierta de una creencia que la había tenido como real. Había imaginado algo, pero cuando se encuentra con otra realidad, toma conciencia de que había sido una ilusión, una fantasía o un imaginario. También podríamos compararlo con lo que podríamos nosotros llamar el síndrome del enamorado. Cuando alguien está en ese estado, ve en el otro a alguien maravilloso, sublime, indefinible, hasta que algo sucede y se caen los velos. Se termina el enamoramiento y comienza a ver diferente o desde otro punto de vista o quizás más claro. Se da cuenta que fue un engaño, pero generalmente le culpa al otro. Cree que el responsable es su pareja. Muy pocos llegan a tomar conciencia de que fue un autoengaño, cuando logra observar que lo que estaba buscando era suplir algo que le faltaba a sí mismo o que buscaba que el otro tenga algo que anhelaba. No sabemos si esto más pasa en las mujeres que en los hombres. En todo caso, es interesante lo que dice la escritora española Rosa Montero en un artículo del periódico El País de España. Abro comillas. A las mujeres se nos ha educado tradicionalmente con un énfasis tan enfermizo en el amor romántico que tendemos a inventarnos a los amados. Y así a menudo sucede que en vez de mirar la verdad, de verdad, a un varón e intentar conocerlo, la mujer se lo inventa, lo idealiza, le adorna con todo tipo de virtudes, aunque no resulten visibles para nadie. O sea, a lo mejor el tipo es un grosero y un zafio, pero la mujer se empeña en intuir que en lo más hondo de su corazón atormentado, ese hombre es un poeta, un ser tierno y sensible. Para peor, la mujer se convence enardecida de que va a ser ella quien lo va a salvar de sí mismo. Ella curará sus heridas y se liberará al prisionero interior, al dulce amado. Ya lo dice con claridad, con toda claridad, el cuento clásico. Las mujeres se pasan la vida besando repugnantes ranas con la loca ilusión de transmutarlas en príncipes. Más adelante dice Rosa Montero, muchas mujeres están empeñadas en mudar al amado para que se convierta en el hermoso príncipe que ellas han inventado. Empiezan la relación creyendo que lo conseguirán, pero cuando transcurre el tiempo y la pobre rana sigue siendo, como es natural, verde y viscosa, hay mujeres que se sienten estafadas sin advertir que son ellas mismas quienes se han engañado.
y comienzan a sentir un rencor desatinado e injusto por el otro, el cual a su vez comprobará pasmado el cambio aterrador de su mujer, que ahora ya no solo no le idolatra como antes, sino que incluso parecería que le odia. Hasta aquí cerramos comillas. La mayoría de personas en la llamada civilización o sociedad civilizada y sobre todo en la actual sociedad posmoderna viven más engañados que otras sociedades. Irónicamente se dice la sociedad más avanzada. La sociedad es la sociedad del engaño, donde sus miembros son constantemente sacados de la realidad salvaje para vivir una ilusión futura. Momento en el que recién serán felices luego de que hayan trabajado lo suficiente, o si no lo encontrarán en el cielo junto a un tal Señor, en donde disfrutarán de la vida eterna. Así termina su ciclo de vida sin que se hayan dado cuenta de que fueron exterminados paulatinamente o de que ellos mismos se suicidaron sin que lo fueran conscientes. Algo parecido como sucede en la corrida de los toros. Le hacen correr lo suficiente, le desangran lo más que pueden, sacan todo de él y cuando ya no le sirve el toro, le hace que mire hacia dónde está la capa roja mientras saca la espada y le da la estocada final. Los mitos que gobiernan o rigen el mundo actual, es decir, de la llamada sociedad civilizada, tienen un proceso de unos 6.000 años de construcción o de formación, desde los primeros que las inventaron y que luego comenzaron a imponerlas a los demás, hasta llegar a abarcar actualmente todo el planeta con la globalización en marcha. En este camino procedieron a extinguir mitos de otros pueblos, a medida que fueron avanzando a más territorios para ir posicionando sus modelos y teorías. Este es el tiempo que les tomó para cubrir todo el planeta y empoderar con sus tesis y dogmas a todos los pueblos a donde llegaron. La diferencia entre los distintos pueblos del planeta está en el tipo e intensidad de sus mitos y de lo que ellos han provocado o desencadenado en la población humana y la no humana. A este momento, los imaginarios civilizatorios o de la sociedad civilizada nos han conducido a un momento de quiebre y quizás a un desenlace fatal, tomando en cuenta las probabilidades progresivas que se vienen dando con el calentamiento global y ahora con la pandemia del coronavirus es una alarma más clara. Como dice el dicho popular, en casa de herrero, cuchillo de palo. La humanidad no acaba de comprender y peor de asimilar que ella existe y vive gracias a la vida no humana o a la naturaleza, pero prefiere destruirla y vivir una vida artificial y con ello suicidarse. Algunos dirán que esta es una posición catastrofista o apocalíptica, pero les preguntamos, ¿alguien había previsto que podría suceder un confinamiento mundial como ha acontecido con la pandemia del coronavirus? ¿Quién nos puede asegurar que la tecnología y la ciencia nos pondrá fuera de peligro de nuevos y más poderosos COVID
o de la aceleración y profundización del calentamiento global. Tan solo los que han canonizado a la tecnociencia, elevándole al rango divino de nueva salvadora, son los que prefieren arriesgarnos a todos en vez de hacer lo suficiente y sabio para asegurar la continuidad de nuestra especie o de una gran parte de ella. Nos preguntamos, ¿la pandemia del coronavirus les habrá enseñado algo? Es antihumano y por ende antinatural vivir al filo de la cuerda floja, tan solo por la arrogancia y la banalidad de unos cuantos aventureros que son los dueños del mundo y que la dirigen, obviamente. No pueden ver más allá de sus narices. Están tan enamorados del dinero que no son capaces de observar la totalidad. Son una variedad de toreros que andan exacerbando de que es un invento o negocio de los ecologistas el cambio climático. Y últimamente también les acusan a los marxistas, o también llamados a los progres. Sueltan todo esto cuando en enero del 2019 el frío azotó como pocas veces a América del Norte, con temperaturas de hasta menos 37 grados. Y en Australia la temperatura llegó a más de 47.3 grados, la más alta de los últimos 73 años. El negacionismo de unos cuantos poderosos e ingenuos, entre ellos el expresidente Trump de Estados Unidos, quien llegó a tumbar con un "no me lo creo", un informe de 1.656 páginas de la propia Casa Blanca en noviembre del 2018, y en el que se detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el ambiente. Poco o nada le importó al mandatario que el estudio esté respaldado por 300 científicos de 13 agencias federales diferentes y se haga por ley. La Casa Blanca no cree en la Casa Blanca. Son más de 1.600 páginas bajo el título de Evaluación Nacional sobre el Clima, el estudio científico más completo que existe hasta la fecha, en el que se detalla con precisión casi milimétrica los efectos que el cambio climático va a tener en las infraestructuras, la economía, la salud pública y las costas del país. Las temperaturas extremas ya se han hecho más frecuentes y duran más tiempo, asegura el informe presentado por los científicos de la propia Casa Blanca. Desde 2015, Estados Unidos ha roto récords debido a los efectos dañinos del clima por un valor de cerca de 400.000 millones de dólares. Dice el informe de la Casa Blanca, abro comillas, el cambio climático está transformando dónde y cómo vivimos y presenta un desafío creciente para la salud pública y la calidad de vida, la economía y los sistemas naturales que nos ayudan a vivir. Se lee en el reporte, pero hay más. Se proyecta que las pérdidas anuales en algunos sectores de la economía se cuenten por cientos de miles de millones de dólares para final de este siglo, mucho más que el actual PIB de la mayoría de los estados de la Unión. Cerramos comillas. Por su parte, el relator sobre pobreza extrema
y Derechos Humanos de la ONU, Philip Halston, refiriéndose a Estados Unidos en un informe de 2017, dice que, abro comillas, su enorme riqueza y conocimiento contrastan de forma chocante con las condiciones en las que viven grandes cantidades de sus ciudadanos. Unos 40 millones viven en pobreza, 18.5 millones en pobreza extrema y 5.3 millones viven en condiciones de pobreza extrema propias del tercer mundo. Cerramos comillas. Este texto es una crítica descarnada a la primera potencia del mundo, en el que se apuntan problemas como la creciente desigualdad, la persistencia del racismo o la existencia de un sesgo entre los sectores que están en el poder hacia los más pobres y desfavorecidos. Informe que también fue rechazado por Trump, como no podía ser de otra manera. No cabe a una mente sana el destruir su propio hogar, ya que va en contra de sus propios intereses. Solo una mentalidad oscurantizada no puede ver la realidad concreta, pues solo puede ver dólares por todo lado. Se ha instalado en el mundo una mentalidad autodestructiva como parte de una sociedad sadomasoquista que mira impávidamente lo que sucede en los otros y que solo reacciona cuando le pasa algo a sí mismo. Como pasó con los ricos y famosos en los grandes incendios de California del 2018, o con las grandes protestas contra la policía y todo el sistema racista estadounidense en mayo y junio del 2020. Pero igual, este hombre civilizado no sabe ni entiende lo que está pasando en el fondo, o cree que no puede hacer nada porque no tiene ningún poder. Estamos viviendo la muerte dulce, como la que produce el dióxido de carbono de los calefones de agua para la ducha o el de los vehículos prendidos que matan plácida y lentamente. La gente cree que está viviendo en la sociedad dulce o también llamada sociedad libre, pero no es más que la sociedad de la libre y dulce muerte, con un final trágico para muchas especies y no solo para los seres humanos. El informe sobre un planeta vivo del 2018 del Fondo Mundial para la Naturaleza señala que la población de animales salvajes de la Tierra ha disminuido en 60% en los últimos 44 años, desde 1970 a 2014, debido a la sobreexplotación y a la agricultura, que son actividades directamente relacionadas con las actividades humanas. El número de especies de agua dulce también disminuyó de manera dramática en el periodo, con una caída del 83%. El informe estima que la Tierra ha perdido aproximadamente la mitad de sus corales de agua someras en los últimos 30 años y que el 20% de la Amazonía ha desaparecido en solo 50 años. Los sistemas naturales esenciales para nuestra supervivencia, bosques, océanos y ríos, continúan en declive. La vida silvestre en todo el mundo continúa disminuyendo. El informe calcula que la naturaleza proporciona servicios por un valor aproximado de 125.000 millones al año, al tiempo que ofrece suministro de aire fresco, agua potable, alimentos, energía, medicamentos y más. Pero como al hombre libre todavía no le pasa esto en gran magnitud, cree que es normal o que no es tan grave. Incluso la gran mayoría de la población mundial
ni siquiera sabe qué es exactamente el cambio climático. Como igual jamás imaginó un encierro mundial como el vivido con el coronavirus. Si alguien hubiera dicho que esto pasaría, le hubieran calificado de loco. La gente vive deslumbrada por el marketing, delirando por la publicidad de una sociedad escatológica que le dice que es tan solo un invento de ciertos enemigos del desarrollo o de que todavía está muy lejos de que eso suceda y que ya lo resolverán, o de que Dios se encargará de todo ello y solo hay que rezar más y cada vez más. Y el pueblo sigue consumiendo y consumiendo gracias al feroz linchamiento publicitario, mientras otros la siguen destruyendo y destruyendo. No es casualidad que las cifras del mercado publicitario sean altísimas. Según la revista Forbes, en el 2017, el crecimiento de solamente la publicidad móvil creció un 3%, con una inversión de 546 mil millones de dólares. Solo la red Snapchat alcanzó ingresos de 770 millones de dólares. Más del 70% del consumo de publicidad en Internet se realiza a través del smartphone. La televisión continúa siendo el medio donde más presencia tiene la publicidad, con un 36.5% del total. Se estima que durante el 2018 la publicidad móvil crezca a nivel global en un 4.7% y la inversión en publicidad crezca un 32% hasta alcanzar los 149 mil millones de dólares. Para el 2021, es decir, actualmente, se estima que el mercado publicitario mundial alcance los 215 mil millones de dólares. Al menos los que fallecen con la llamada muerte dulce lo hacen plácidamente, pues según el 97% de los científicos del mundo, como lo dijo en su tiempo el propio Barack Obama, las consecuencias climáticas serían muy dolorosas. Nada comparable a lo que ya están viviendo ciertas regiones, con grandes sequías, inundaciones, incendios, etc. Los múltiples trastornos y síndromes en los que está atrapada la humanidad no les permite ver la totalidad y solo ven su propio claustro, pero que sin que sean conscientes de ellos. Viven en un espejismo que inventó la mente oscurantista y no pueden ver la luz. Están en las tinieblas y las penumbras, pero creen, como el caso del enamorado, que es lo más lindo. Sin embargo, hay quienes han comenzado a reaccionar y están despejando los múltiples velos que cubren sus ojos, aunque falta mucho por develar. No solo las mujeres árabes miran detrás del burka. Todos tenemos puestos diferentes tipos de burka. Y al igual que la mayoría de las mujeres árabes que han llegado a aceptar y hasta agradecer la utilización del burka y el estar bajo la tutela de los hombres, el mundo hace lo mismo con sus otros velos. Pero lo peor es que se creen libres, juzgan que no las tienen o que ya se los han quitado y que solo los árabes la portan. La escritora Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo de 1951, decía, abro comillas, uno podía hacer creer a la gente las más fantásticas declaraciones un día y confiar en que si al día siguiente recibía la prueba irrefutable de su falsedad, esa misma gente se refugiaría en el cinismo.
en lugar de abandonar a los líderes que les habían mentido, asegurarían que siempre habrían creído que tal declaración era una mentira y admirarían a los líderes por su superior habilidad táctica. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Con una humanidad que ha sido bien adoctrinada y domesticada y cuya mirada ha devenido miope y con estrabismo, siendo el reflejo más claro de una mentalidad artificial o banal. El número de miopes se ha incrementado en los últimos años de forma notable y para algunos alarmante. La revista Nature ya habla de epidemia en los países de Asia Oriental. En China, donde hace 60 años el porcentaje de gente que padecía este problema se limitaba al 20%, hoy alcanza el 90% entre adolescentes y jóvenes adultos. En Seúl, Corea del Sur, la cuota llega al 96.5% de los jóvenes, según la Universidad Católica de Corea en Suwon. A principios de la década de 1970, la miopía afectaba en Estados Unidos a un 25% de la población. Entre 1900 y 2004 aquejaba ya el 41.6%, según reveló el Instituto Nacional de Salud de Bethesda en Maryland, Estados Unidos. Algunas instituciones como el Instituto para la Visión Brian Holden en Sydney, Australia, vaticina que al término de esta década, un tercio de la población mundial podría ser corta de vista. Las cifras son elocuentes, indican que algo condena a las nuevas generaciones a usar cristales correctores. ¿De qué se trata? Hace 50 años se hizo una investigación con los indígenas esquimales del Canadá. Observaron que en la generación que tenía más edad, apenas habían casos de quienes necesitaban lentes, mientras el 10% de la generación más joven ya los usaba. Durante los años que separan a estas generaciones, los esquimales comenzaron a dejar de lado su estilo de vida tradicional para adoptar el civilizado, y de ahí las consecuencias. Abro comillas, la miopía es una enfermedad industrial, cierro comillas, señala Ian Flitcroft del Children's University Hospital de Dublín, en Irlanda. Hoy es posible ver a bebés y niños pequeños usando lentes. El cerebro del actual llamado hombre libre está tan embotado de oscurantismo que ha llegado a la anorexia completa. Ha creado una sociedad artificial y con la libertad que dice que goza, deja de comer diferentes nutriciones para estar a la moda o a la altura de lo que impone y establece la sociedad miope como lo verdadero, superior, racional, justo. Es la sociedad anoréxica donde sin coacción exterior las mismas personas se someten y se suicidan. Las chicas top model son el sumo de esta mentalidad autoexplotadora y autoabusadora. El resto de la población lo practica en otras formas y medias y en otros casos son el otro extremo de la anorexia. Todos se autopresionan y se autoexigen para poder mantener un estilo de vida, hasta que ya no pueden más y se enferman, o si no, deciden terminar con su vida. Dice el escritor español Jorge Moruno en su libro No tengo tiempo, geografías de la precariedad.
comillas, vivimos la servidumbre cotidiana como si fuera una actividad liberadora. Cierro comillas. Según dos estudios del Nobel de Economía, Angus Deaton y su esposa Anna Cass, en 2015 y en 2018 revelan cómo la clase media blanca estadounidense está sufriendo una oleada masiva de muertes por enfermedades asociadas a la pobreza, la diabetes y a la desintegración social, el abuso de medicamentos con receta, suicidios y alcoholismo, que se ha convertido en la mayor crisis de salud desde la Segunda Guerra Mundial y muy por encima de la epidemia de SIDA de los años 80. Cerramos comillas. Ahora hay más suicidios en el mundo que muertes ocasionadas por homicidios, accidentes de tránsito o catástrofes naturales. Pero siguen creyendo que son el hombre libre de la que estamos evolucionando o mejorando de las sociedades salvajes. La Organización Mundial de la Salud señaló en un informe de este tipo que más de 800,000 personas se autoeliminaron en el año 2012, lo que vale decir que cada 40 segundos una persona se quitó la vida. Las cifras de suicidio han ido en aumento mientras las otras van en descenso. Los expertos en suicidios ensayan una serie de explicaciones, pero ninguno de ellos ven que es algo sistémico o propio del carácter que ha adquirido la civilización, particularmente con la exacerbación de su mito de la libertad, que propiamente hablando es el mito de la autoesclavización. Según los investigadores estadounidenses Jerry Reed de la Alianza Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio de los Estados Unidos, dicen, abro comillas, las condiciones económicas u oportunidades de subsistencia en declive podrían llevar a las personas a situaciones donde están en riesgo. Necesitamos intervenir en casos de salud mental y pública. Cerramos comillas. Por su parte, Deborah Stone, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el aumento medio en Estados Unidos es de alrededor del 25%. Si bien no existe un solo factor que conduzca al suicidio, los problemas financieros y de relaciones afectivas suelen ser las principales causas que contribuyen al suicidio en el país. Cerramos comillas. Incluso el archimillonario Bill Gates no cree que pueda subsistir el capitalismo tal como está, y junto a George Soros han advertido de la necesidad de equilibrar el mecanismo de distribución. Según la OCDE, la brecha entre los salarios más altos y los trabajadores menos remunerados se ha ampliado en los últimos 20 años. Los beneficios de los directivos y los dueños del capital no dejan de aumentar, mientras que los trabajadores perciben menos, incluso trabajando más a medida que la brecha entre la productividad y salarios se amplía. Sin embargo, de ello, todos adoran al patriarcado capitalista, que aunque lo critica, creen que es la única condición para la libertad, dice el filósofo izquierdista Slavoj Žižek, en reproducción a lo que decía el joven Marx y todos los marxistas, de que es el camino obligado que debe pasar la humanidad para llegar a una nueva sociedad. Tenía razón
Walter Benjamin cuando decía que el capitalismo es una religión en la cual sus fieles de derecha a izquierda, ricos y pobres, lo adoran en última instancia. Las izquierdas son como Niels Bohr, quien contaba que había puesto una herradura en su casa para protegerla, que aunque no creía en las supersticiones, la había puesto porque le habían dicho que sí funciona. Niels Bohr, el descubridor del átomo. Bien, de esta manera terminamos con este prólogo y continuaremos en otros videos con cada uno de los capítulos de este libro, La Sociedad de Claustro.